Invertir en acciones y ETFs es probablemente la mejor forma de generar interés compuesto, pero solo si sabes cómo hacerlo correctamente. Para esto debemos recordar que las ganancias totales que se obtienen de invertir en acciones se dividen en dos: ganancias por dividendos más ganancias por valorización. Y dado que las dos se comportan diferente, debemos darles un trato diferente. Y es en esto donde la mayoría fallan. A continuación veremos cómo generar interés compuesto con acciones que pagan dividendos, cómo generar interés compuesto con acciones que no pagan dividendos, cuál de los dos tipos de acciones es mejor para generar interés compuesto y, por supuesto, y en cada paso, cómo es el paso a paso en nuestra aplicación de inversiones. Primero lo primero, es muy importante que tengas claro esto. Imagina que David y Juan invierten $1000 en una misma inversión que produce 10% de retorno al año. Al final de cada año, David toma sus $100 de ganancia, lo retira y se va feliz a comprarse un par de tenis nuevos, lo que hace que año tras año su inversión siga produciendo siempre los mismos $100 de ganancia. Juan, por otro lado, al final de cada año toma las ganancias y las reinvierte de nuevo, de forma que el segundo año inicia con $1100 invertidos, produciéndole ahora ganancias de $110, lo que le permite iniciar el siguiente año con $1210, los cuales ahora le producen ganancias de $121 y así sucesivamente. Nota cómo, a pesar de que ambos tienen exactamente la misma inversión, es decir, invierten en lo mismo, las ganancias de David se mantienen estables por el resto de su vida, mientras que las ganancias de Juan crecen año tras año. De forma que si continuáramos haciendo este mismo ejercicio por 20 años, veríamos que David habría obtenido una ganancia total de solo $2000, mientras que Juan habría obtenido una ganancia casi 3 veces mayor, por un total de $5727, lo que nos lleva a nuestra primera importante lección. Cualquier tipo de inversión que permita reinvertir las utilidades puede convertirse en una inversión con interés compuesto. La clave justamente está en reinvertir las utilidades. Pero esto igualmente quiere decir que no importa el tipo de inversión que tengas, si no reinviertes las utilidades, terminarás generando interés simple. Algunos ejemplos fáciles de entender: compras una máquina dispensadora y utilizas las utilidades para comprar más máquinas dispensadoras. O compras una casa y utilizas las utilidades para después comprar más casas. O montas un puesto de hamburguesas y utilizas las utilidades para después abrir más puestos de hamburguesas. ¿Cómo se reinvierten las utilidades en las acciones? El ejemplo del puesto de hamburguesas es excelente para explicar esto. ¿Por qué? Porque recordemos que, por definición, cuando compramos acciones, lo que estamos comprando es una pequeña parte de un negocio, y por eso es clave entender cómo funcionan los dividendos en las acciones. Por definición, los dividendos son la distribución de ganancias que las empresas hacen a sus accionistas. Imaginemos ahora que David, María y Juan montan cada uno un puesto de hamburguesas que produce utilidades de $2000. David, al final del año, retira los $2000 para comprarse un nuevo televisor y un nuevo iPhone. En otras palabras, David, como dueño del negocio, se pagó un dividendo del 100%, lo que básicamente se traduce en que su negocio nunca crecerá y seguirá toda la vida produciendo interés simple. María, por su parte, utiliza $1000 para abrir un nuevo puesto de hamburguesas y los otros 1000 para comprarse un nuevo iPhone. Es decir, María reinvirtió el 50% de las utilidades y repartió el 50% en dividendos, generando así lo que podríamos llamar un interés semicompuesto en su negocio, lo que quiere decir que el negocio de María sí crecerá año tras año, pero a un ritmo un poco más lento. Juan, por su parte, no reparte dividendos y utiliza la totalidad de los $2000 para abrir 2 nuevos puestos de hamburguesas, generando así un interés compuesto total en su negocio, logrando un crecimiento exponencial en él. No sería extrañarse que con el paso de los años el negocio de Juan se convirtiera en un nuevo McDonald's. Esto de repartir el 100%, el 50% o el 0% de dividendos se conoce técnicamente como el payout ratio. McDonald's, por ejemplo, es una acción, o mejor dicho, un negocio con un payout ratio de 54%. Es decir, que, muy similar al negocio de María, reparte aproximadamente la mitad de las utilidades y se queda solo con el 46% para reinvertir y seguir creciendo. Y esta es nuestra segunda lección. Los dividendos son utilidades que las empresas reparten a sus accionistas, y dado que son utilidades que salen del negocio, es nuestra responsabilidad reinvertirlas de nuevo si queremos sacar máximo provecho del interés compuesto. De esta forma, alguien que, por ejemplo, invierta en acciones de McDonald's
Puede utilizar los dividendos de McDonald's para cada vez adquirir más acciones de McDonald's que le paguen más dividendos y le permitan adquirir aún más acciones de McDonald's, incrementando así la cantidad de acciones que tiene de forma exponencial o de forma compuesta, si prefieres llamarlo así. Y aquí aprovecho para aclarar una duda importante que podría ser nuestra tercera lección. Los dividendos que paga una empresa no tienen que usarse precisamente para comprar más acciones de la misma empresa. Es decir, uno puede utilizar los dividendos de McDonald's para comprar acciones de Starbucks y después los dividendos de McDonald's y Starbucks para comprar acciones de Coca-Cola, por poner un ejemplo. No hay un fenómeno mágico que diga que el interés compuesto funciona mejor si siempre reinviertes en lo mismo. Aquí lo importante es que en el largo plazo estás utilizando los dividendos que recibes para cada vez acumular mayor cantidad de acciones de excelentes compañías. Pero, ¿cómo se genera interés compuesto con las acciones que no pagan dividendos? ¿Recuerdas el negocio de hamburguesas de Juan? Que no pague dividendos no quiere decir que no puedas generar interés compuesto con él. Imagina que compraste una acción de Juan Burger a $10 cuando Juan Burger tenía un solo local. Como la acción representa una propiedad en el negocio de Juan, es apenas lógico que si esta valía $10 cuando Juan Burger tenía un solo local, valga 20 cuando tenga 2, y 40 cuando tenga 4, y 80 cuando tenga 8, y así sucesivamente, hasta que valga alrededor de unos 1280 cuando tenga 128 locales. Grafica esto y voilà. Se ve tal cual como una gráfica de interés compuesto. Esto es importante. Realmente, y dado que la empresa nunca te pagó dividendos, tú toda la vida seguiste con una sola acción de Juan Burger. Pero aún así, y dado que el negocio como tal creció de forma exponencial o de forma compuesta, igualmente lo hizo el precio de tu acción. Y la razón, que es muy importante que la tengas clara, es porque a pesar de que tú no estabas reinvirtiendo las utilidades, Juan, el administrador del negocio, lo estaba haciendo directamente por ti. Un excelente ejemplo real de esto es la acción de Amazon. Una acción que hasta la fecha nunca ha pagado dividendos. Amazon sale a la bolsa en 1997 a un precio de $0.09 por acción, cuando todavía era un pequeño pero exitoso negocio de venta de libros por internet. Haber comprado una acción de Amazon en esa época significaba que te volvías un pequeño dueño de este negocio que no era muy diferente a una librería online. Sin embargo, y dado que Bezos muy inteligentemente siempre reinvirtió las utilidades para crecer y expandir el negocio, hoy en día Amazon es un gigante con presencia en casi todo el mundo, con decenas de servicios como Amazon Web Services, Amazon Prime Video, Audible, Kindle, Alexa y muchos otros. Mejor dicho, Amazon se ha convertido en un negocio aproximadamente 2000 veces más grande de lo que era antes, por lo cual es apenas natural que el precio de su acción también haya incrementado aproximadamente 2000 veces. Mejor dicho, es normal que un negocio que está constantemente reinvirtiendo sus utilidades no reparta dividendos. Pero es justamente eso lo que le permite crecer de forma exponencial o compuesta. Si aún no estás convencido de esto, la mejor evidencia se encuentra en mirar las gráficas de las acciones de empresas como Amazon, Nvidia, Google, Microsoft y Apple. Empresas que a pesar de no pagar o pagar muy pocos dividendos, claramente han visto crecimientos exponenciales en los precios de sus acciones. Si estas empresas crecieran de forma lineal, como lo estoy dibujando en este momento en pantalla, no serían ni la mitad de grande de lo que son hoy en día. Recuerda, las acciones de buenas empresas naturalmente crecen con interés compuesto, dado que son los administradores de estas empresas quienes te están encargando de reinvertir las utilidades por ti. ¿Cómo es el paso a paso en nuestra aplicación de inversiones? Hay dos valores muy importantes en los cuales debes fijarte en tu aplicación: el disponible y el beneficio. El balance disponible es donde automáticamente se te pagan los dividendos y eres tú quien debe manualmente entrar a la aplicación para reinvertirlos, es decir, usarlos para comprar más acciones. ¿Te pagaron $10 de dividendos? Genial, utilízalos para comprar $10 en acciones de una buena empresa a un buen precio. Una aclaración importante aquí: cuando uno recién está empezando a invertir, es natural que los dividendos que uno recibe sean muy pequeños. Estoy hablando literalmente de centavos, lo cual es normal que no le alcance a uno para comprar más acciones. Sin embargo, esto no es un problema. Por ejemplo, si tú eres de los que inviertes $50 al mes y en un mes en específico te pagan $0.5 en dividendos, puedes esperar a hacer tu siguiente depósito de $50 para entonces comprar $50.5 en acciones de una excelente compañía. Sí, esto suena medio insignificante, pero tranquilo, todos empezamos por aquí. Como siempre digo, en un comienzo los dividendos apenas te alcanzarán para comprar un café, después para un almuerzo, después para pagar los servicios,
después para pagar el arriendo y con el tiempo para pagar tu costo de vida. Así que ánimo. Volviendo a nuestra aplicación, el siguiente número importante que mencioné es el que aparece aquí en verde que dice beneficios. Por ejemplo, en esta imagen dice que tenemos $254 de beneficios. El error que la mayoría cometen es pensar que se debe vender las acciones actuales para tomar esos beneficios y después reinvertirlos. No, por favor, no hagas eso. Imagina que compraste una acción que tenía un valor de $1000. Si esta acción sube un valor de 1254, tu aplicación te va a marcar que tienes un beneficio de 254. Si tú en ese momento vendes la acción, te quedarás entonces con $1254 en tu balance. El problema es que si después quieres usar ese dinero para volver a comprar una acción de esa empresa, pues bueno, te vas a encontrar con que ahora la acción tiene un precio de $1254. Lo que quiere decir que una vez la compres vas a volver a quedar con lo mismo que tenías antes, una acción. De hecho, esto es en la teoría. En la práctica puede que quedes incluso con menos, porque recuerda que cada que compras y vendes una acción estás pagando una pequeña comisión. Sí, estas comisiones suelen ser muy pequeñas, pero nuevamente al final del día lo único que estás logrando al vender para volver a comprar es perder dinero. Pero entonces, ¿qué debemos hacer con ese número verde de los beneficios? Nada, la respuesta es nada. No hay necesidad que hagas algo con ese número verde que aparece en beneficios en tu aplicación de inversiones. Ese dinero ya está invertido y no hay necesidad de que lo retires para volver a invertirlo. Ese número simplemente significa que tus acciones están haciendo lo que tú quieres que hagan y que, tal como con el ejemplo de Amazon, están creciendo con interés compuesto sin que tú tengas que preocuparte por ello. Acciones que pagan dividendos o acciones que no pagan dividendos. ¿Cuáles son mejores para generar interés compuesto? Esta es una excelente pregunta y la respuesta es: no importa. Meta lleva más de 12 años cotizando en la bolsa y solo hasta inicios de este 2024 empezó a pagar dividendos. ¿Lo hace esto una mejor o peor empresa? Para nada. Si yo llevo años y años invirtiendo en Meta exitosamente, no voy a vender mis acciones solo porque este año empezaron a pagar un pequeño dividendo. Lo que quiero decir es que el hecho de que una empresa pague o no pague dividendos es nuestra menor preocupación al momento de elegir acciones. Lo que más nos debe interesar a la hora de invertir en una acción es la calidad del negocio subyacente y el precio al que lo adquirimos, no el hecho de que pague o no pague dividendos. Pues recordemos que al final del día y en el largo plazo, si el negocio crece de forma exponencial, igual lo harán nuestras acciones. ¿Cómo identificar entonces las mejores acciones para invertir? Esta es una excelente pregunta que respondo justamente en este video titulado ¿Cómo encontrar las mejores acciones para invertir paso a paso? Y si lo tuyo son los ETFs, entonces estoy seguro que te interesará este video titulado Mejores ETFs para crecer tu dinero y vencer al S&P 500. Haz clic aquí y te espero en ellos.